La creación entera espera impaciente que Dios muestre a todos que tenemos su ADN. ADN Gilgal al aire. Dios le bendiga, le saluda el pastor Aldo Flores de Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal AR, Instituto Regiomontano Siglo XXI SC. Te damos la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema la estrategia de Satanás para vencernos. Sí, escuchaste bien, la estrategia de Satanás para vencernos. ¿Sabía usted que su enemigo y mi enemigo tiene un plan para derrotarnos? Sí. Él tiene un plan para derrotarnos. Ahora, ¿por qué experimentamos derrotas espirituales incluso después de la salvación? Algunos se burlan de la idea de un diablo real, pero las Sagradas Escrituras afirman que Satanás existe y sus objetivos son alejarnos a todos de Dios, frustrar los planes de Dios y causar división. En este mensaje analizaremos el campo de batalla de Satanás, sus muchos esfuerzos por desviar y engañar y las maneras en que la palabra de Dios es nuestra mayor protección contra las mentiras del enemigo. El pasaje clave de este episodio es el libro de Romanos capítulo 8 versículos 5 al 9. Dice en el nombre de Jesús: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice la Escritura en Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 al 9. Quiero decirte, amigo y amado hermano que me escuchas, hay una revelación que estará disponible en las siguientes horas después de que tú escuches este audio. Y es una revelación referente a este libro de Romanos capítulo 8 versículos 5 al 9. Te invitamos a que después de que escuches este episodio, escuches esta revelación número 2 que vamos a compartir contigo en las redes sociales, en especial en Spotify. Mire, algunas personas que ya han recibido a Jesús como Salvador sufren derrotas una y otra vez porque no se dan cuenta de que tienen un enemigo espiritual. Muchas personas hoy en día dudan de que el diablo exista, pero la Biblia enseña que Satanás es real y que su meta consiste en alejar a todas las personas de Dios, en frustrar el plan divino y causar división. El diablo es un mentiroso y nadie estamos libres de sus engaños. Así que para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, los creyentes en Cristo debemos de conocer sus estrategias para poder vencer esas estrategias o esas tentaciones, como usted quiera llamarle, a esos dardos de fuego que el enemigo constantemente envía al pueblo de Dios. También debemos de estar conscientes de que muchas veces ya ni siquiera es el diablo, sino la maldad que habita en nuestro ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que los cristianos debemos saber que sí, tenemos un enemigo que se llama Satanás y que tiene estrategias para desenfocarnos, para arruinarnos, para apartarnos de Dios. Pero también tenemos que reconocer que dentro de nuestro ADN existe también algo que la Biblia le llama maldad. Por eso es que Santiago, capítulo 1, versículo 21 dice: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder, mire lo que dice, para salvarles la vida.
Ahora, en la versión de traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestidos con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ahora, cuando la Biblia habla de inmundicia, está hablando de una impureza espiritual. Y esta impureza espiritual viene por la desobediencia intencional hacia Dios. Y cuando habla de maldad, se refiere a todo aquello que no está en armonía con Dios. La Biblia enseña claramente el aspecto moral y el aspecto físico. Y la maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia, hacia la rectitud, hacia la virtud, hacia la verdad y hacia el honor. Esto quiere decir que la maldad son esos pensamientos que van en contra, o ese estado mental que va en contra de la justicia, rectitud, virtud, verdad y honor. La maldad comienza en la disposición de la mente y se demuestra después con nuestros actos. Otra vez, la maldad comienza en la disposición de la mente y se demuestra con los actos. Jesús enseña en su doctrina que el origen de toda la maldad empieza por el corazón de los hombres, y de ahí salen los malos pensamientos, la insensatez, la soberbia y la altivez. El libro de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Dice la escritura que también salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En la traducción del lenguaje actual dice: porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Ahora, ¿qué es un ataque satánico? Es un asedio deliberado de Satanás sobre una persona con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, en el alma, en el cuerpo o en los tres aspectos. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o provenir de cualquier dirección. El enemigo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles, atención, y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Romanos 8, versículos 5 al 6, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo vamos a ver a profundidad. Dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto quiere decir que los que viven sin controlar sus malos deseos solamente están pensando en lo malo. Esto quiere decir los que no controlan sus emociones. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solamente vamos a pensar hacer lo que el Espíritu Santo desea, lo que el Espíritu Santo anhela. Dice la escritura en Romanos 8, 7 al 8, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. Eso dice 2 Corintios 4, 3 al 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento. Esto quiere decir que una de las estrategias que usa el enemigo es cegar el entendimiento.
Dice, cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Esto quiere decir que a todas las personas, antes de conocer a Cristo, el enemigo lo que hace es cegar el entendimiento, y esa es su principal estrategia. Otra de las estrategias principales que el enemigo usa es atacar las emociones. Porque si nos vamos a la raíz, las emociones son el principal campo de batalla de Satanás. Y el segundo campo de batalla es la mente. ¿Por qué estoy diciendo que la mente es el segundo campo de batalla? Porque el primer campo de batalla son las emociones. Porque a través de las emociones, a través de los sentires, el enemigo usa pensamientos. ¿Qué quiere decir? Las emociones provocan pensamientos. ¿Ok? Esto quiere decir que si te pusiste triste por algo, entonces vas a empezar a pensar, no me quieren, no me aman, no me toman en cuenta. Pero lo que detonó un mal pensamiento son las emociones. Vuelvo a repetir, va a haber otro episodio donde vas a comprender las emociones de la carne y las emociones del espíritu. ¿El espíritu tiene emociones? No, te invito a que no te pierdas el siguiente episodio. Pero regresando al tema que estamos hablando, tenemos que comprender que el diablo, el enemigo, se infiltra en el mundo con sus mentiras. E incluso los cristianos podemos ser engañados. En todo momento hay que estar listos, hay que estar atentos, hay que estar alertas para no ser engañados. Tenemos que estar reforzando nuestra vida espiritual, leyendo la Biblia, orando, alabando a Dios, adorándolo. Porque el enemigo va a estar atento a que tú te sientas por algo, a que una emoción te mueva el corazón, para entonces comenzar a poner ideas en nuestra mente o en tu mente. Pero primero él debilita tus emociones para desviarte al tratar de convencerte de que no vas a sufrir consecuencias por lo que estás pensando o lo que estás sintiendo. Y te convence con verdades a medias o con autodisculpas. Voy a hacerte un breve resumen de la estrategia de Satanás. ¿Para qué? ¿Cuál es la base para esto? ¿Para qué estamos compartiendo esto? Para que identifiquemos, estemos alerta y estemos orando y estemos desechando al enemigo de nuestra vida en esas áreas donde él seguramente debe de estar debilitando a muchos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Número 1, dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Y esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino que se fijara en lo que Dios le había prohibido. Número 2, escoge el momento oportuno. Después de haber ayunado durante 40 días, Satanás se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo a que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. Esto quiere decir que cuando Satanás vio que Jesucristo tenía la necesidad de comer, vino a tentarlo. ¿Por qué? Escogió ese momento oportuno. Recuerde que Jesucristo venció esa tentación. Amén. Número 3, crea duda en nuestra mente y su objetivo principal es crear dudas acerca de la palabra de Dios. Él desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento para desobedecer, al malinterpretar porciones bíblicas o al usarlas fuera de contexto para justificar nuestros pecados. 4, quiere que caigamos en discusiones. No debemos de debatir con tentaciones, no debemos de debatir con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando el Señor se vio tentado por Satanás en el desierto, siempre respondió de la misma manera. Le dijo, escrito está. Y luego citó un pasaje de la Biblia. Esto lo va a encontrar usted en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Número 5, usa el engaño. Engañar consiste en confundir al oscurecer la verdad. Y Satanás trata que aquello que es malo sea visto como bueno. Número 6, quiere causar división. Intenta convencer a los jóvenes de que la Biblia está anticuada. Y su meta consiste en reemplazar la unidad, la familia y la iglesia con conflictos, con desconfianza, con divisiones.
Y como la palabra de Dios promueve la armonía, la paz, Él comienza a sembrar dudas acerca de las enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y este último punto, su meta es destruirnos. Si logra convencer a las personas de que duden de una porción bíblica, también puede persuadirlas para que rechacen toda la Biblia. De hecho, los versículos relacionados con la tentación que enfrentan serán los primeros que este tipo de personas que ya están siendo atacadas constantemente van a desechar. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿De qué manera te está acechando el enemigo a ti? ¿Ha escuchado usted y considerado esas mentiras que el enemigo ha querido sembrar en su corazón, en sus emociones y en su mente? ¿Qué pasajes de la Biblia conoce usted para refutarle al enemigo sus engaños? Yo te invito, te exhorto a que leas la palabra de Dios, a que identifiques las mentiras que ha sembrado en ti o en tu familia, que detectes la manera en la cual te está acechando el enemigo y que leas la palabra de Dios, que investigues, que profundices en versículos que tú puedas usar para hacer que el enemigo huya. Amén. Yo te invito a que ahí donde tú te encuentras, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Santo, en este día, Señor, en esta tarde, papá, en esta noche, donde las personas están escuchando este audio, Señor, hoy, Padre Santo, te pedimos que nos des el discernimiento para que podamos distinguir la manera en la cual el enemigo nos está acechando, que podamos discernir y que podamos tener la capacidad de investigar y de profundizar en tu palabra, para tener argumentos, Padre Santo, espirituales, bíblicos, para vencer todo ataque, toda tentación, todo dardo de fuego que el enemigo está enviando a las familias, en nuestra comunidad, en el mundo, Padre Santo, en todas las ciudades. Padre, te pedimos, Señor, que extirpes, Señor, todo ataque que ha sido enviado por el enemigo, toda trampa que ha colocado alrededor de las familias para hacer caer a siervos de Dios, para hacer caer a mujeres, a hombres, a jóvenes, a niños, para hacer caer a aquellos que están a punto de conocer la verdad del evangelio. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que su mente ha sido entenebrecida por el enemigo, por las emociones que el enemigo ha sembrado que no son correctas. Te pedimos, Padre Santo, que a través de tu Espíritu Santo le des visión a estas personas que están atadas, que están en estancamiento, que están en depresión, que están en angustia, que están en enfermedad, que están en amargura. Padre Santo, solamente tú lo puedes hacer a través de tu Espíritu. Y hoy nos unimos como familia a pedirte, Señor Jesús, que toda obra del enemigo, que toda estrategia de Satanás sea detectada, Padre Santo, por tu pueblo y sea desechada por el poder de la palabra y el poder de tu Espíritu Santo y el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale like y comparte este podcast. Visítanos en nuestro website www.centrodeformaciongilgal.org y solicita tu material escrito. Te esperamos en nuestras reuniones.